Listo. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todos. Es un placer para mí estar presente en esta nuestra cuarta sesión de aprendizaje correspondiente al curso de Teoría General del Derecho. Mi nombre es Andrés Zúñiga y estoy complacido de poder acompañarles nuevamente en esta sesión de aprendizaje correspondiente, como decía, a nuestra cuarta entrega. ¿Correcto? Muy bien, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la exposición y con su venia procederé a compartir pantalla. Ok, muy bien, listo. El día de hoy vamos a tocar un tema complementario, en realidad es un tema que viene derivado del desarrollo que venimos trabajando, en tanto y en cuanto la clase anterior hemos tocado todo lo concerniente al derecho privado. Por supuesto, el día de hoy nos toca hablar del derecho público y vamos a combinar estos aspectos propios del ámbito del derecho público con otro, digamos, relacionado ya más bien a un conjunto de conocimientos, de saberes propios de una de las ramas del derecho público. ¿Ya? Hablamos del derecho constitucional. Recuerden ustedes que la división clásica del derecho nos dice que hay dos clasificaciones, valga la redundancia, que es una del derecho público, otra es el derecho privado. Derecho privado ya lo tocamos, derecho público es aquel que tiene que ver con las interacciones entre los privados y el Estado, ¿no? Y en esa perspectiva, una de las ramas que corresponden al ámbito del derecho público es precisamente el derecho constitucional, ¿ya? En ese sentido, el día de hoy abordaremos esta temática em, para poder ahondar un poquito más también en la perspectiva propia del ámbito del derecho constitucional, que también es fundamental para el desarrollo de nuestro curso. ¿Correcto? En esa línea, entonces damos inicio haciendo referencia al derecho público. Algunos conceptos propios del derecho público. Fíjense ustedes. Guillermo Cabanelas, que dicho sea de paso, tiene una entrega muy interesante de diccionario jurídico, que es quizás una de las referencias o de las entregas de obligatoria referencia al momento de buscar conceptos, buscar quizás algún significado propio del ámbito jurídico. Cabanela nos dice, ¿no?, que el derecho público se trata de un conjunto de normas reguladoras del orden jurídico relativo al Estado en sí, en sus relaciones con particulares y con otros estados. ¿Correcto? Entonces vamos entendiendo que todo aquello concerniente al ámbito del derecho público tendrá que ver con estas interacciones que se dan entre el Estado y los particulares o entre los propios estados, ¿no? Se regulan actos de las personas en un contexto de interés general, en virtud de delegación directa o mediata del poder público. Recuerden ustedes que los distintos órganos del aparato estatal, ¿no?, Em, para cuyos efectos y para cuyo funcionamiento incluso actúan, ¿no?, personas que están dotadas o están irradiadas de alguna autoridad. Por ejemplo, vamos a hablar de un policía, vamos a hablar del fiscal, vamos a hablar del juez. Todos actúan en virtud de esta delegación, ¿no? Delegación del poder público, ¿ya? Y esta delegación precisamente emana de la configuración constitucional. Lo vamos a ir entendiendo poco a poco, aquellos que quizás de repente por primera vez están tocando o están analizando estos aspectos propios de la configuración constitucional que tenemos, ¿ya? Kant, citado por Rafael Martínez Morales, señala que se trata de un sistema normativo que regula la actuación del Estado en su accionar soberano, ¿correcto? Vamos entonces comprendiendo que derecho público tiene que ver con el papel que juega el Estado, ¿no?, en su accionar soberano. Se determinan las relaciones gobernantes, gobernados, mediante la creación de los órganos y procedimientos pertinentes. ¿Bien? Muy bien, entonces, dicho esto, es menester también hacer referencia a algunos aspectos propios del origen del derecho público. Y decíamos que esta división clásica que se da entre derecho público y derecho privado no es precisamente propia del ámbito contemporáneo. Es así que podemos revisar la raigambre
del concepto y encontrar algunos antecedentes que, por supuesto, revisten importancia en la medida que podemos analizar desde esta perspectiva cómo es que se fue dando la evolución del término y de los términos como tal, de la clasificación y aquellos aspectos incluso propios de la crítica que se va a dar al respecto. Veamos, por ejemplo, lo que nos dice Del Solar Rojas. Dice, en la Edad Moderna se consolidó la separación del derecho público que se originó 18 siglos antes. Vean ustedes, esto básicamente en Grecia, ¿no? Siglo sexto antes de Cristo. Del derecho privado sistematizado, ¿no? Extraordinariamente en Roma. Entonces, vean ustedes, tenemos un antecedente bastante antiguo, ¿no? De esta perspectiva. Abelardo Torré, por supuesto, nos dice esta división del derecho positivo. Recuerden ustedes que el derecho positivo es aquel que tiene que ver con la norma legislada, ¿no? Esta división dice del derecho positivo es de las más antiguas y prueba de ello es que su origen se encuentra en el jurisconsulto ulpiano, ¿no? Propio del ámbito del desarrollo del derecho romano también, ¿no? Hablamos de los jurisconsultos como aquellos que dominaban los aspectos propios del derecho, ¿no? Entonces, aquí tenemos por lo menos los datos más relevantes en función del origen del término, que nos va a ayudar, por supuesto, a título de prolegómeno, a entender la perspectiva del desarrollo del derecho público, ¿no? Martínez Morales nos dice el derecho público en cuanto al sistema comprende de forma jerarquizada. Vean cuáles son los componentes según Martínez Morales. Las disposiciones constitutivas del Estado, que por supuesto es importante entender el funcionamiento del Estado, ¿no? Y esto, evidentemente, comprendiendo además que el Estado no está disociado del factor individuo, ser humano, ¿no? Por el contrario, viene totalmente de la mano y es más, nuestra perspectiva de protección de derechos fundamentales nos lleva a comprender que existe un enfoque antropocéntrico, el ser humano en el medio, ¿no? Como, digamos, la base principal del desarrollo incluso del derecho y del derecho constitucional. Y además de esto, según Martínez Morales, el otro componente son las disposiciones que lo organizan y facultan. Porque recuerden ustedes, dos elementos fundamentales de la Constitución, y vamos quizás entrando ya en contexto en función del análisis de la Constitución. Las constituciones contienen distintos capítulos, distintas partes, ¿ya? Pero tradicionalmente se reconocen dos partes fundamentales de una Constitución: la parte dogmática, la parte orgánica, ¿ya? La parte dogmática comprenderá todos aquellos aspectos clave que funcionan en sí para poder brindar y dotar de una protección en función de derechos fundamentales a los seres humanos, a los individuos propios de la sociedad, de la nación, ¿ya? Mientras que si vamos al ámbito de la parte orgánica, nos vamos a referir al conjunto de elementos que tienen que ver con la organización y el funcionamiento del Estado, ¿correcto? Y aquí una nota de pie de página. Cuando hablamos, por ejemplo, de una nueva constitución, y se critica, por supuesto, el tenor, el detalle, el texto de la Constitución, es importante desglosar precisamente aquella narrativa que busca criticar o, vamos a decirlo, pues, descalificar algunos aspectos propios de la Constitución, en tanto y en cuanto sí tenemos todos el derecho a criticar nuestras normas, a manifestarnos y a expresar nuestras opiniones, pero es importante entender qué es lo que queremos cambiar, ¿no? Si bien es cierto, la Constitución es un instrumento que puede ser modificado, puede ser mejorado. Para esto hay un procedimiento de reforma constitucional que es un procedimiento complejo, que es un procedimiento especial. Ojo, no es fácil modificar la Constitución, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero aún así, teniendo en cuenta ello, es importante saber que la Constitución como tal, si es que amerita algún cambio, particularmente considero no puede ser un cambio pues respecto de todo, en la medida que hay aspectos que sí están, digamos, diseñados para la protección de nuestros derechos fundamentales y que nos ha costado mucho trabajo que estén allí, ya que nos ha costado incluso luchas, revoluciones y demás, ¿no? Por eso incluso nos dicen los profesores de Derecho Constitucional, ¿no? La consolidación del marco de protección de derechos fundamentales tal cual lo tenemos hoy en día no es un proceso tranquilo, pacífico que haya llegado a este punto, si no es acaso con una serie de muertes,
revoluciones, luchas constantes de índole social que han permitido consolidar derechos laborales, derechos fundamentales, que por supuesto son parte de nuestro plexo normativo de protección el día de hoy. Entonces, tenemos la suerte de haber nacido en esta época, porque quizás algunos años atrás muchos de nosotros hubiésemos estado quizás en las calles, en las reyertas y en las, digamos, en las manifestaciones que fueron parte precisamente de estas luchas por consolidar derechos. Y no solamente hablo pues de aspectos de manifestación en calles, sino también evidentemente de una serie de esfuerzos que se han suscitado en las propias instituciones para poder alcanzar ello, ¿no? Entonces, bueno, regresando al tema, en todo caso, repito, es importante entender que la Constitución tiene partes fundamentales. Repito, hay dos que se identifican tradicionalmente, la parte dogmática y la parte orgánica. Yo creo que muchos aspectos pueden mejorarse en función del análisis de la parte orgánica. La parte dogmática, según mi punto de vista, debe mantenerse y más bien repotenciarse, reforzarse, ¿ya? Y en su momento vamos a analizar cómo es que nuestra Constitución protege nuestros derechos fundamentales, cómo es que incluso le otorga un carácter de números apertus a la lista de derechos que están consignados en el artículo 2, y eso nos permite obtener una protección más amplia, ¿ya? Pero lo vamos a ver en su momento. Martínez Morales además nos recuerda la actual y unánime opinión de que la división entre derecho público y derecho privado no soporta el rigor del análisis científico jurídico. Esta afirmación de Martínez Morales tiene que ver con el hecho de que, si bien es cierto, reconocemos la tradicional división de derecho público y derecho privado, al final nos dice justamente este autor que para efectos incluso, vamos a decirlo básicamente de origen de las normas, si bien es cierto en el ámbito del derecho privado, hablamos de las relaciones entre particulares, pero aún así, ¿no? Esas normas que regulan las relaciones entre particulares provienen del derecho público, porque fueron creadas en el ámbito del Estado, ¿no? Provienen del Congreso. Entonces, no habría en estricto una división, digamos, eh, reconocible como tal. Eso es lo que nos dice justamente esta crítica. Sin embargo, para efectos didácticos, para efectos de estudio y para efectos de diferenciación, seguimos utilizando la clasificación. No es que esta clasificación haya desaparecido, ¿ah? Ojo, esto es un comentario, una crítica, pero básicamente la clasificación se mantiene, derecho público, derecho privado, ¿ya? Y aquí, por supuesto, hacemos referencia a las distintas ramas propias del derecho público, ¿no? En cuya esencia podemos reconocer muchas de las cuales han sido parte de nuestro quehacer diario, como lo puede ser el derecho administrativo. Cuando vamos a la municipalidad, solicitamos una licencia de funcionamiento para nuestro, no sé, pues, el local de nuestro negocio, ¿no? Por supuesto, es un acto que se condice con los aspectos propios del derecho administrativo que corresponde al derecho público, ¿no? El derecho constitucional, ¿no? Como decíamos, tenemos los aspectos propios del ámbito del derecho constitucional que tiene que ver con el funcionamiento del Estado, con los derechos fundamentales, con la configuración del Estado y con las partes de la Constitución, ¿no? Y ahí, por ejemplo, haremos referencia en su momento incluso a la famosa Constitución económica, ¿no? Es un capítulo en específico de la Constitución que tiene que ver con aquellos aspectos propios de la configuración del Estado y de la intervención del Estado. No una intervención, ojo, de manera invasiva, lesiva de los derechos de los privados, sino que me refiero cuánto el Estado puede intervenir, cómo debe intervenir, y en realidad nuestro Estado es pues garante de los derechos fundamentales, del derecho a la propiedad privada, a las inversiones y demás, etcétera, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, vamos a analizar en su momento, ahora todavía no, pero en su momento analizaremos, por ejemplo, este capítulo económico, ¿ya? Economía social de mercado, justamente es la nuestra, ¿no? Vamos a ver, pero con incidencia en mercado, ¿ya? Bueno, ahí está también el derecho administrativo, como decíamos, el derecho internacional público. Recuerden ustedes que las relaciones que se suscitan precisamente que son reguladas por el derecho público, no solamente son interacciones entre Estado y particulares, sino que también se suscita entre los propios estados, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos otras ramas del derecho público, está también el derecho penal. Recuerden ustedes que la persecución del delito es por cuenta del Estado, ¿no? Para esto precisamente se materializa esta persecución por parte del Estado a través de las acciones desplegadas por el Ministerio Público, la Fiscalía.
El Ministerio Público, la Fiscalía, es el único habilitado para perseguir el delito, ¿ya? Y decimos ello y entendemos ello en la perspectiva de que es el Estado el que debe velar por la protección de nuestros bienes eh, jurídicos tutelados. ¿A qué me refiero? Muchos podemos apreciar quizás en un inicio que el derecho penal está diseñado para castigar, pero en realidad, ojo, si vemos desde el punto de vista constitucional y transversal de los aspectos propios del derecho penal, los tipos penales, los delitos están diseñados para la protección de bienes jurídicos tutelados, ¿no? Es así que, por ejemplo, si hablamos del delito de homicidio, el bien jurídico protegido por el Estado y que lo hace para, es decir, que regula ese delito, precisamente lo hace para proteger el bien jurídico tutelado vida, ¿no? Lo mismo ocurrirá, por ejemplo, con las lesiones, ¿no? Que es otro delito, también evidentemente el bien jurídico protegido será integridad física. En el caso de la difamación, por ejemplo, ¿no? Bien jurídico tutelado, el honor de las personas, etcétera, etcétera. Es decir, vean ustedes que el derecho penal, como tal, ¿no es cierto?, está diseñado para eh, eh, corresponder a esta perspectiva del Estado de protección de bienes jurídicos tutelados, como lo son vida, integridad física, honor, etcétera, ¿no? El interés público también, evidentemente, cuando hablamos de cohecho, cuando hablamos de corrupción, ¿no? Estos aspectos también están regulados, ¿no? A través de tipos penales, de delitos como tal. Y por supuesto, no es casualidad que estén allí, ¿no? También tenemos los derechos procesales que forman parte del derecho público, etcétera, ¿no? Entre otros componentes propios de esta clasificación. Aquí tenemos una clasificación propuesta por Abelardo Torre. Ahora, quizás algunos de ustedes me dirá, profesor, pero ¿este es acaso el único planteamiento que se ha suscitado en función de la clasificación del derecho positivo? No, hay muchas, ¿no? Muchos autores que trabajan, pero creo yo que un común denominador es este, ¿no? Encontramos una clasificación muy parecida casi siempre por distintos autores de la división que se suscita entre derecho público y derecho privado, ¿no? Con sus distintas subclasificaciones. Ahora bien, dicho lo cual, pasamos a analizar en perspectiva lo que es la norma imperativa y la norma supletoria, ¿ya? Cuando hablamos de imperativo, por supuesto, hablamos de una suerte de mandato, de orden, ¿no? Cuando hablamos de no imperativo, hablamos de alguna cuestión quizás de índole facultativa, ¿no? Que se puede o no hacer, ¿correcto? A diferencia de lo imperativo, que exige, que incorpora en su componente fundamental una acción de carácter, digamos, que proviene de un mandato, de una orden, vamos a decirlo así, o de básicamente de una norma como tal que exige algo, ¿no? Entonces, Marcial Rubio, por ejemplo, clasifica estas normas, ¿no? Que por supuesto aquí las tenemos en pantalla, las imperativas, las no imperativas, ¿no? Marcial Rubio las clasifica desde el punto de vista de su vocación normativa, dice, ¿no? Imperativas deben ser necesariamente cumplidas por los sujetos. Supletorio dispositivo solo aplica cuando no hay otra que regule el asunto, ¿ya? Y si hablamos del aspecto o del componente supletorio, ¿no? Suplir básicamente aquel vacío, aquel aspecto que no está regulado, y de ahí deriva precisamente esta clasificación o esta configuración, ¿no? Supletorio o dispositivo básicamente solo se aplica cuando no hay otra que regule el asunto o la que se aplica a las relaciones privadas cuando las partes no han hecho declaración de voluntad expresa sobre el asunto, ¿no? En efecto de voluntad o de acuerdo. Básicamente ya con un nivel de exigencia distinto, ¿no? Al de las normas imperativas. Y aquí tenemos, por ejemplo, una norma que tiene que ver con eh, la posibilidad, ¿no? De que las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales puedan votar, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, la norma que hemos traído a colación. Dice, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional tienen derecho al voto y a la participación ciudadana, ¿no? Regulados por ley. Ya está. Hasta ahí, digamos, hablamos de una cuestión facultativa que permite o no votar, es decir, el efectivo de las Fuerzas Armadas y la policía puede o no votar, ¿no? Pero ya aquí viene ya una norma de carácter imperativo. Dice, no pueden postular a cargos de elección popular, participar en actividades partidarias o manifestaciones, ni realizar actos de proselitismo mientras hayan pasado a la situación de retiro, mientras no hayan pasado a la situación de retiro de acuerdo a ley. ¿Correcto? Entonces ahí viene ya más bien una norma imperativa, ¿no? Que incorpora una prohibición. Sería una imperativa negativa, ¿no? Con la prohibición incorporada. ¿Correcto? Muy bien.
Pasamos a hablar de lo que es el concepto de orden público, ¿ya? Siempre tomando como referencia al profesor Abelardo Torre. El orden público se denomina así precisamente a la realidad social resultante del respeto por todos los habitantes de aquellas normas fundamentales sobre las que reposa la organización de una colectividad determinada, ¿ya? Ahora, por supuesto, todos comprendemos a priori que el orden público tiene que ver con el equilibrio, la paz social, el grupo, la colectividad, ¿no? Em, pero ojo, el orden público también se circunscribe al ámbito de las relaciones entre particulares. Por eso decimos aquí, son de derecho público no solo todas las normas del derecho público, sino también muchas consideradas tradicionalmente como de derecho privado. Por ejemplo, orden público también alcanza a las relaciones propias de la familia, del matrimonio, gran parte del régimen sucesorio y de los derechos reales, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, se relaciona con el concepto de ordenamiento jurídico y contribuye en su decisión del parecido sistema jurídico, ¿no? Ahí está precisamente. ¿Correcto? Ese es orden público. Dicho ello, pasamos a analizar ahora la famosa jerarquía de las normas jurídicas en el Perú. Como pueden ustedes apreciar aquí en este gráfico, que por supuesto incorpora en su esencia una tabla, se aprecian dos ejes fundamentales, ¿no? El eje de competencia de índole territorial y el eje por el lado izquierdo, mirando precisamente hacia la imagen, está el eje de jerarquía, ¿ya? Dentro de lo que es el eje de competencia de índole territorial, encontramos a el Ejecutivo Nacional, por ejemplo, encontramos a los órganos propios del ámbito regional y del ámbito local también, ¿ya? Eh, en los tres casos, ¿no? Tenemos normas que emanan precisamente de sus órganos más importantes, ¿no? Y vamos a desglosarlo poco a poco. Pero antes de ello, quería que vieran el eje, el famoso eje de jerarquía. Y ahí incorporamos, justamente pintado en rojo, está la famosa gradualidad, ¿no? La gradualidad que reconoce en su esencia una jerarquía normativa que por supuesto está aquí demostrada precisamente su configuración y para mayor comprensión vamos a ir analizando una por una. En el ámbito nacional tenemos a la Constitución como la norma normarum, aquella que emana de la voluntad popular en tanto y en cuanto son creadas a partir de un constituyente, ¿no? De una asamblea constituyente, ¿ya? Ahora bien, dentro de lo que es las normas de índole constitucional, también encontramos a los tratados de derechos humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, y esto haciendo énfasis en la famosa cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, que nos dice que todo lo establecido en Constitución se interpreta a la luz de los tratados en materia de derechos humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, vean ustedes que estos tratados que decimos y la declaración tienen rango constitucional, ¿correcto? Por eso está ahí mencionado, porque forman parte de este primer grado, ¿ya? De eje de jerarquía. En segundo término, no menos importante, tenemos también la segunda configuración que tenemos que comprender y que tiene que ver más bien con el ámbito legal, ¿no? En el caso del Ejecutivo Nacional hablamos de las leyes que por supuesto se aprueban desde el Congreso de la República. Y en el ámbito regional tendremos algún órgano equiparable al Parlamento, sí, lo tenemos por ejemplo en el caso de los consejos regionales, ¿no? El Consejo Regional viene a ser como un mini congreso, ¿no? Donde precisamente representantes de las distintas provincias adquieren la posibilidad de participar políticamente para la toma de decisiones en función de la región, ¿no? En el ámbito local tendremos el Consejo de Regidores, ¿no? Y ahí precisamente está la perspectiva que emana, por supuesto, de las ordenanzas municipales que se aprueban bajo dicha competencia, ¿no? Debajo de ello, debajo del rango legal, tenemos a los decretos, ¿ya? Y en el caso del gobierno regional también hay decretos regionales, en el caso del gobierno local también hay decretos de alcaldía, ¿no? Luego en el ámbito nacional tenemos las resoluciones, por el lado regional tendremos los acuerdos del Consejo Regional, ¿no? Y por el lado del eje local dice acuerdo del Consejo Municipal, resolución municipal, ¿no?
equiparable, por supuesto, a los otros dos instrumentos normativos que hemos hecho precisión, ¿no? Y debajo de estos grados, porque hemos llegado hasta el cuarto grado, ¿no? Está la norma de interés particular, que también tienen, por supuesto, un peso de índole normativo en tanto y en cuanto sus efectos son obligatorios para las partes, ¿no? En el caso de las sentencias interpartes, allí precisamente también encontramos una relación, digamos, em, que exige cumplimiento, ¿no? Es decir, en estas fuentes se requiere, por supuesto, que en esa perspectiva se cumplan con los efectos y los mandatos propios de la decisión, ¿no? De la sentencia. Y debajo está la autonomía privada, que se va a poner de manifiesto, por ejemplo, con la suscripción de contratos, ¿no? Si celebramos un contrato, dos particulares, entendemos que ese contrato es ley entre las partes, ¿no? Se establece así precisamente en función de un principio básico para el derecho, que es el pacta sunt servanda, ¿no? Se cumple lo establecido en los acuerdos, los contratos, en los tratados, ¿no? Allí lo tenemos. Que por supuesto este componente también se toca en el espacio destinado al derecho internacional público. Pasamos a analizar algunas perspectivas propias de la teoría traída a colación para el día de hoy, las diferencias, por ejemplo, entre legislación y ley, ¿no? La legislación tiene dos significados dentro de nuestro derecho, es el conjunto de normas jurídicas de carácter general que han sido producidas por el Estado, según la Constitución, leyes, decretos, resoluciones no judiciales. Y en cuanto a la fuente formal del derecho, tenemos precisamente que las leyes, las normas, ¿no? La legislación como tal, que se ha ido consolidando a través del tiempo, ha entrado en vigor en tanto y en cuanto, ojo, ha sido creado bajo la modalidad bajo el procedimiento de creación formal, ¿no? Surge como resultado, además, de la aplicación de un procedimiento de creación de normas jurídicas, sin embargo, tiene particularidades propias que la distinguen de otras fuentes, ¿no? La forma escrita, por ejemplo, en todas las normas está, diversas formalidades, ¿no? Que son propias de la legislación también, que producen normas en diverso plano y nivel. Luego tenemos, en tercer lugar, producen normas jurídicas de carácter general, finalmente productos de voluntad de los órganos de gobierno del Estado, ¿no? Ojo, y esto tiene que ver precisamente con la perspectiva de creación de normas que provienen de los distintos órganos, ¿no? Y la ley, ¿no? Bajo cuyos efectos incluso se regulan una serie de aspectos, ¿no? Dice, las legislaciones tienen diversas formas legales, la ley es aquella producida específicamente por el poder legislativo, ¿no? Congreso, valga decir, el Congreso de la República. Esa es la ley, ¿ya? No son igual, ¿ah? No es que sea ley y legislación lo mismo, es diferente, ¿ya? Pasamos al ámbito del derecho constitucional. Esto es importante, ojo, ¿ah? Porque cuando hacemos referencia al derecho constitucional en muchos casos, nos acordamos de los derechos fundamentales, y es que en el colegio, en las instituciones educativas que tocan el factor constitución, se enseña, por supuesto, que la constitución contiene en su esencia el conjunto de derechos respecto de los cuales se ha construido un marco de protección en nuestro Estado. Y eso en concreto es cierto, pero ojo, la Constitución tiene un origen que responde a una necesidad, a la necesidad de establecer límites, ¿ya? Entonces saquémonos un poquito el chip de que la Constitución simplemente está para regular aspectos propios de los derechos. Eso es importantísimo, claro, sí lo está. O sea, es decir, la Constitución lo contiene en su esencia. Pero ojo, la Constitución se crea bajo la perspectiva de generar un límite al ejercicio arbitrario del poder, ¿no? Porque nosotros somos testigos precisamente, bajo la lógica del estudio de nuestra historia, que han habido muchos intentos de toma del poder, muchos de los cuales se han concretado, ¿no? Y en esa perspectiva, el poder como tal del Estado, el poder que emana del Estado, no es una cuestión que en su esencia se deba ignorar, ¿no? Em, es importante precisamente entender cuál va a ser la lógica y, por supuesto, respetar estos límites y estos candados que ofrece la propia Constitución para, por supuesto, atender esta perspectiva. ¿Ya? Blancas Bustamante nos dice, el derecho constitucional regula los complejos problemas que se plantean en toda sociedad en relación al origen, ejercicio del poder. ¿Ya? Tres objetivos esenciales. Control del poder, organización del poder y legitimidad del poder. Ya, el profesor Víctor García Toma, que por supuesto sugiero en cuanto a su producción intelectual,
tiene entregas en mérito de las cuales incluso se han ido desarrollando aspectos propios de la teoría del Estado, ¿no? Y en ese sentido hay una expresión muy interesante, ¿no? Del profesor Víctor García Toma. Dice que la Constitución consigna un conjunto de valores políticos y se constituye en una suerte de GPS, ¿no? Y es que en realidad el gobernante, o la gobernante en este caso, ¿no? Próximamente, de nuestro país, lo que tiene que hacer es entender, ¿no? ¿Cuál es su estatus, cuál es su posición dentro del ámbito constitucional? Es decir, los presidentes de la República como tal están allí precisamente para ocupar el cargo que han ganado democráticamente, pero bajo la perspectiva de que debe ser bajo los límites que establece la Constitución. No es un ejercicio o no es una actividad que se preste para, digamos, em, aspectos de índole personal o ninguna de esas cuestiones, ¿no? Entonces, interesante esta expresión del profesor Víctor García Toma, una suerte de GPS, un GPS político, vamos a decirlo, ¿no? Es un proyecto de vida en común con la participación de distintas tendencias políticas. Al consenso acuden distintos actores. Al gobernante se le indica cómo debe gobernar, para qué debe gobernar y por cuánto tiempo, ¿no? Estas son las perspectivas propias del ámbito de lo que fue precisamente el derecho constitucional en su introducción o aspecto introductorio, ¿no? Vamos a hablar ahora de lo que es la famosa teoría del Estado, ¿no? Raúl Ferrero Rebagliati dice: la teoría del Estado investiga la esencia, finalidad del Estado, estudia el fenómeno político denominado Estado desde un punto de vista filosófico, hasta a veces incluso axiológico, ¿no? Aquello relacionado con los valores. Se mira al Estado en abstracto, a veces con aproximaciones metafísicas, lo que va más allá de lo jurídico, ¿no? Su denominación es alemana, aparece a mediados del siglo XIX, medio siglo después del derecho constitucional. Aquí hay algunos conceptos que por supuesto es importante que exploremos, ¿ya? Porque, ojo, hay muchos de los cuales se confunde y el profesor Víctor García Toma así lo advierte. El concepto Estado, ¿no? Dice, es uno de los padres de la sociología moderna, o perdón, uno de los padres de la sociología moderna, Max Weber, nos brinda la definición clásica de este concepto de Estado, ¿no? Comunidad humana que dentro de determinado territorio reclama con éxito para sí el monopolio de la violencia física legítima, ¿no? Hablamos entonces del espacio, tiempo y territorio que concentra el poder político. En cuanto a nación, este es un concepto mucho más complejo que tiene que ver con aspectos relacionados con la identidad, con la identificación que se tiene respecto del territorio, de la cultura, etcétera, ¿no? Vean ustedes el concepto. Se refiere a personas, no a territorios, ¿no? Para empezar. Para Tadeo González, la expresión nace, la expresión nación tiene además un sustento político jurídico, ¿no? Un sustento histórico y social, una pluralidad o multitud de personas enlazadas por factores que tienen CEP en el tiempo o por la afinidad del interés comunes con trascendencia y futuridad, ¿no? Ahí está justamente el concepto de nación. Ahora bien, país, ¿qué será país? Bueno, es una palabra de origen francés que se refiere a un territorio soberano o no, con características culturales propias, no se refiere a personas de manera directa, pero sí a una cultura dentro de un territorio, por ejemplo. Y ahí tenemos una clara muestra de lo que ocurre precisamente con el Kurdistán, ¿no? Que en esencia ha sido afectado por muchas divisiones que se han dado, se han suscitado en el siglo pasado y en su momento incluso cuando hablamos de la división que se da de estos territorios como tal, se mantienen todavía algunas líneas rectas, ojo, en el mapa en la medida que estas divisiones se hicieron en un escritorio o en una mesa, ¿no? Entonces ahí hubo con una regla que marcar, ¿no? Y evidentemente esas divisiones o esos ámbitos de desarrollo han sido propicios, por ejemplo, para que, em, digamos, algunas culturas sean dispersas, ¿no? Y por eso invito a revisar el caso del Kurdistán. Es un caso también emblemático en ese sentido. El concepto patria. Para construir el concepto patria, nos hemos permitido traer a colación algunos alcances propios del Tribunal Constitucional, en la medida que reconozcamos además que el Tribunal Constitucional no solo tiene la función de índole jurisdiccional, también en el contenido de las sentencias está llamado, ¿no?, a establecer algunos aspectos propios de la armonía, de la equidad, ¿no? Perseguir la paz, ¿no? La función, la famosa función pacificadora del Tribunal Constitucional.
En ese sentido, aquí nos brinda una noción, ¿no?, de patria, señalamiento de sus símbolos, lo cual se encuentra consignado en el artículo 49. Dice, la idea de patria tiene connotaciones cívico-sociológicas. Implica una suerte de amor al suelo, donde uno ha nacido, a un pasado común, a sus tradiciones, ¿no? En ese sentido, dicha noción no se agota en el sentimiento de afecto al lugar que nos cobija, sino que trasciende incluso hacia los hombres que la nutrieron con su ejemplo y conducta, ¿correcto? Y así podemos seguir desglosando este alcance del ámbito del Tribunal Constitucional, que en su momento se manifestó sobre el particular. El concepto pueblo, y esto es muy importante, ojo, porque el concepto pueblo ha sido recientemente utilizado constantemente entre distintos grupos políticos y quizás con alguna intención excluyente, por ejemplo. Algunos dicen, nosotros somos el pueblo, ustedes no, cuando en realidad todos nosotros, sin distinción alguna, somos parte del pueblo, ¿no? La expresión pueblo, dice, tiene una connotación político-jurídica, es un elemento del Estado, conjunto de personas que tienen en común su vinculación político-jurídica con un cuerpo político soberano, ¿no? Se carece de consideraciones sociológicas, culturales, históricas, se remonta a la unidad social por imperio de la ley, ¿ya? Muy bien. En cuanto a los elementos del Estado, aquí tenemos precisamente en pantalla los elementos del Estado, ojo, pero de distintas fuentes, tomado de distintas fuentes. El primero, en realidad, me parece que es el mejor, ¿no? El de la entrega del profesor Víctor García Tom, ¿ya? Quien además indica que para el constitucionalista, o perdón, que para el ámbito contemporáneo actual, ¿no? El Estado posee tres elementos: pueblo, territorio, poder político, ¿ya? Ahora, si hacemos un cruce de información y revisamos, por ejemplo, la perspectiva otorgada por otros instrumentos jurídicos importantes que hablan sobre el concepto de Estado, ¿no? Podemos apreciar la Convención de Montevideo de 1933 sobre derechos y deberes de los estados, ¿no? En esa perspectiva veamos que los elementos tienen cierto parecido. Y por supuesto, en el caso de lo que establece Fabián Novak, ¿no? Los elementos del Estado, dice, son los siguientes: población, territorio, gobierno, soberanía. Entonces, aun cuando hay algunos criterios un poco distintos, en esencia se mantiene la perspectiva de los elementos del Estado como tal, tomando en consideración, repito, este alcance del profesor Víctor García Toma, ¿ya? En cuanto a la relación entre Estado y derecho, ¿no? Hay una expresión muy interesante del ámbito jurídico que dice ubi societas, ubi jus, ¿no? Es decir, donde hay sociedad hay derecho. Y es que en realidad las sociedades, por su propia esencia y configuración interna, requieren necesariamente de influencia, o mejor dicho, de la actividad propia del ámbito jurídico, del derecho como tal. Nada más hablemos de los contratos a nivel internacional, los contratos a nivel local. Por supuesto, hay una perspectiva que tiene que ver con el derecho, ¿no? En la tradición occidental ha sido el liberalismo político del siglo XVIII el que concibió el derecho constitucional y le brindó un modelo ideal de Estado, el Estado de Derecho, ¿ya? Es a partir de aquí que dicho concepto se amplía y perfecciona con el pasar de los años, ¿no? Siguiendo García Tomo, y se entiende por Estado constitucional de derecho la unión de los tres modelos que serán explicados a continuación. A ver, vamos al concepto Estado de Derecho, ¿ya? Es el modelo propio del Estado liberal, respuesta al Estado absolutista, y lo que se hace es ponerle un pare al gobernante y decirle, oiga, usted no va aquí a gobernar como quiera, ¿no? Aquí precisamente tenemos y se instaura justamente el Estado de Derecho para poder irradiar una perspectiva, digamos, en cuyo mérito se entienda que cuando actúa la autoridad no actúa per se por sí misma, ¿no? Sino que actúa en función de quién, del Estado, de todos nosotros, ¿no? Por eso es que incluso, ojo, em, se tiene que el Estado de Derecho como tal, según la expresión dice, se condice con lo siguiente: no gobiernan los hombres, los seres humanos, sino las leyes, ¿no? La ley es la que manda, ¿ya? El poder estatal está sometido a un sistema de normas jurídicas, es decir, denota al Estado sometido y regulado por el derecho, ¿no? El poder se desconcentra, se establecen responsabilidades políticas, ¿no? Y es que no podemos andar concentrando poder en un solo poder del Estado, valga la redundancia, ¿no? Eso es nocivo y lo estamos apreciando en el quehacer diario, ¿ya? En cuanto a las características, hablamos de un conjunto de derechos civiles, ¿no?
Hablamos del Estado de Derecho, ¿no? Conjunto de derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales, con sus respectivas garantías. El Estado de Derecho, estimados amigos, estudiantes, aspirantes, a este proceso de preparación, el Estado de Derecho es aquel que tiene que ver con la prevalencia de la ley, ¿no? La aplicación de la ley, ¿ya? Y, por supuesto, establecer también además o reconocer un límite que no puede ser cruzado por parte de la autoridad, ¿no? Y aquí tenemos dentro de las características una de las cuales me voy a permitir destacar, que es la de división del poder, ¿no? Distribución de funciones y responsabilidades entre los titulares de los organismos de poder, ¿no? Yo siempre invito a reflexionar sobre lo que es este proceso de división del poder, ¿no? En la medida que mientras exista división de poder, habrá garantía de autonomía, ¿no? Algunos criterios justamente que aquí voy a señalar, el caso del poder constituyente, poder constituido. El constituyente seremos todos nosotros, ¿no? Que por supuesto tendríamos que estar representados por parlamentarios, por representantes de cada uno, de índole legislativo, ¿no? Em, pero por supuesto, estamos hablando de el constituyente que somos nosotros, que hemos delegado precisamente en representantes para que tomen decisiones por nosotros. Y el poder constituido será aquellos que, digamos, ejercen alguna función, ¿no? Y que, por supuesto, también, ¿no? Cuando veamos en su momento la definición, el poder constituido será alguna institución, serán las instituciones precisamente, ¿no? El control de constitucionalidad también es otro elemento fundamental del Estado de Derecho, el Estado de la sociedad civil del individuo, etcétera, ¿no? Bueno, el Estado social de derecho. Luego evolucionamos a este concepto de Estado social de derecho, ¿no? Se busca acomodar la convivencia entre un orden económico y social con vocación de plasmar justicia social. Esa es la perspectiva principal de este Estado social de derecho, ¿no? Ahora, no es una expresión restrictiva o nueva para el ámbito jurídico nacional. Dice, la noción de Estado social de derecho surge como consecuencia de la incorporación de cláusulas de contenido económico y social, ¿no? Entonces ahí viene precisamente la importancia y el origen, ¿no? De este Estado social de derecho. Las características, ¿no? Del mismo conjunto de derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales con sus respectivas garantías, sujeción de gobernantes y gobernados al imperio del ordenamiento jurídico, división del poder, ¿no? Ahí está, muy bien. Criterios, por ejemplo, poder constituyente, poder constituido, control de constitucionalidad, Estado, sociedad civil, individuo, etcétera, ¿no? Bueno, uy, ¿qué ha pasado aquí? Discúlpenme, creo que hemos retrocedido. Ah, sí, sí, tiene razón. Mire, hemos hablado de las características del Estado de Derecho. Ahora pasamos al Estado social de Derecho. Ah, ya, sí, discúlpeme, nos habíamos confundido. Hace una diapositiva atrás estábamos viendo las características del Estado de Derecho. El Estado social de Derecho ya lo hemos visto y aquí tocaba esta diapositiva. Ya van a disculpar ahí un poco la confusión. Esta diapositiva hace referencia al profesor Jorge Carpizo, ¿ya? Jorge Carpizo nos dice que no puede existir democracia donde no se respeten los derechos humanos, ¿ya? Y al día de hoy hemos llegado a desarrollar un concepto o una perspectiva de la democracia desde el punto de vista maximalista, ya no minimalista. Antiguamente se consideraba que el ejercicio de la democracia estaba supeditado al acto de votar, al acto de sufragio. Pero al día de hoy se reconoce que, ojo, em, todas estas perspectivas propias, ojo, de lo que es democracia, tiene que ver más bien con un comportamiento permanente, constante de la autoridad en términos democráticos. ¿A qué me refiero? Es comportamiento democrático, no solamente porque alguien es elegido vía urnas, vía votación, ¿no es cierto? Elecciones, significa que va a gobernar como sea, ¿no? El Estado social de derecho precisamente tiene que ver con esta perspectiva en tanto no, digamos, se trata solamente de la votación en urnas, sino que es un comportamiento constante de la autoridad, ¿no? Bueno, y aquí tenemos las siguientes ideas que se fortalecen, ¿ya? Justicia social, ¿no? Igualdad de oportunidades mediante fomento, inclusión de la constitución de las denominadas normas programáticas, ¿no? Eso también es importante, la protección de los denominados derechos de segunda generación, etcétera, ¿no? Y el Estado democrático de derecho combina un componente más, que es la democracia, ¿no?
Hablamos de la comunidad en donde se han amalgamado las características tanto del Estado democrático como del Estado social, ¿no? Y en perspectiva, ojo, si hablamos de este Estado social, también figura así en Constitución, ¿no? El Estado democrático se funda y se moldea, además que aparece en la Ley Fundamental de Bonn, 1949. Y ahí tenemos precisamente un extracto, el artículo 20.1 de este texto, ¿no? La República Federal Alemana es un Estado federal, democrático y social, ¿no? También lo tenemos en nuestra Constitución, en la Constitución del 93. En el artículo 43, la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana, ¿no? Entonces ahí tenemos justamente el alcance, tanto teórico como práctico de la propia norma que estamos mencionando, ¿no? Este Estado democrático requiere tres aspectos básicos: soberanía popular, condiciones materiales óptimas, fines sociales. La soberanía popular, hablamos de la fuente de su institucionalización, ¿no? Em, por supuesto, en términos de soberanía hay mucho que decir, ¿no? Por supuesto, el ejercicio de la soberanía como tal es una manifestación de democracia, ¿no? Y está íntimamente relacionado con este Estado democrático de derecho. Las condiciones materiales óptimas, la existencia de condiciones materiales idóneas para alcanzar los presupuestos teleológicos, lo que tiene que ver con los fines que persigue el Estado, y de índole axiológico, que son los valores, ¿no? Lo cual exige una relación directa con las posibilidades concretas y objetivas del Estado, ¿no? Fines sociales, la identificación del Estado con los fines de su contenido social, ¿no? De forma tal que se puede evaluar con criterio prudente. Bueno, perspectiva propia de este Estado democrático de derecho. El Estado constitucional de derecho, ojo, ¿no? Nos ofrece una perspectiva adicional que creo es muy importante, revisemos también para efectos de nuestra preparación. Vean ustedes, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, el Estado de Derecho va a culminar en lo que denominamos el Estado constitucional de derecho, ¿ya? Eh, en nuestros días, la práctica del derecho constitucional, ojo, en la aplicación del derecho constitucional, está íntimamente relacionado a la perspectiva de carácter axiológico, principios, valores en el ámbito del derecho, ¿no? Gracias a la inclusión progresiva de la jurisdicción constitucional, además, en los diversos ordenamientos, tenemos precisamente el respeto que se ha instalado, que se ha instaurado en función del Estado constitucional de derecho. ¿Y por qué hablamos de la jurisdicción constitucional? Por una sencilla razón. Si bien es cierto, tenemos desarrollados en la Constitución nuestros derechos fundamentales, es evidente que la sola regulación de los mismos no es suficiente. ¿A qué me refiero? ¿Cómo materializamos, por ejemplo, el derecho a la educación frente a un acto arbitrario del Estado? Supongamos que el Estado, yo estoy estudiando en una universidad pública y de pronto el Estado me expulsa, o perdón, la universidad me expulsa por algún motivo X de forma arbitraria, no me da posibilidad de descargo, nada, ¿no? Yo podría interponer un recurso, por ejemplo, una acción de amparo, ¿no? Solicitando o requiriendo que sea el juzgado que haga respetar a través de una decisión mi derecho, ¿no? Mi derecho fundamental. Entonces, en esa perspectiva, lo que hace la jurisdicción constitucional es facilitar la aplicación del derecho, del ámbito sustantivo, porque, ojo, acuérdense ustedes, en la Constitución están los derechos, ¿no? Y tenemos todos los derechos. Derecho a la vida, integridad física, salud, vivienda, bueno, el derecho ojo, todo bajo la perspectiva de la dignidad, ¿no? Eh, lo tenemos allí regulado. Pero ojo, vivienda no, ojo, vivienda sí estoy dudando allí. Vivienda es más bien parte de una discusión que tuvimos hace poco algunos docentes respecto al derecho a la vivienda. Ahí vamos a hacer una tingencia más adelante, porque sí, esa perspectiva no está desarrollada como en otros países. Pero sí, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la vida, todo esto lo tenemos en el artículo 2 de la Constitución. Pero en perspectiva, ojo, la forma de materializar esos derechos como tal que están allí regulados, materializar su protección es a través de la jurisdicción constitucional. Y ustedes me dirán, pero profesor, ¿cómo así, no? Bueno, esto básicamente tiene que ver con lo que establece la Constitución en su artículo 200. Hay una serie de acciones de garantía, el famoso amparo o la acción de amparo, el famoso habeas corpus que seguramente han escuchado. Son acciones de índole jurisdiccional que lo que buscan es hacer prevalecer o respetar o hacer respetar los derechos fundamentales, ¿no?
Y entonces ahí hablaremos, por ejemplo, del habeas corpus, que tiene que ver con la libertad física, digamos, algunos derechos conexos. El habeas data, por ejemplo, ¿no? Para acceder a información pública, para proteger el derecho a la autodeterminación informativa, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de que exista la posibilidad de demandar esto ante las sedes jurisdiccionales respectivas, ¿no? Es una manifestación de esto que denominamos la jurisdicción constitucional, ¿ya? Muy bien. En cuanto a Estado de Derecho, es aquel donde las relaciones entre los seres humanos de una sociedad, las que mantienen con los grupos de poder, son gobernadas regularmente por norma jurídica. Los abogados normalmente cuando tenemos un caso, una asesoría, o nos toca defender los derechos de alguna persona que quizás ha sido detenida, ¿no? De forma arbitraria, por ejemplo, porque puede suceder, ¿no? Que un policía, por ejemplo, no digo todos, ¿ah? Puede ocurrir que alguno de ellos incurra en algún exceso, abuso, ¿no? En sus funciones, deteniendo a alguien, excediendo el plazo, por ejemplo, o sin causa justificada, etcétera, ¿no? Entonces, normalmente los abogados acudimos a la institución policial, nos presentamos y decimos, y esta es una expresión común, ¿no? Nos encontramos en un estado de derecho, decimos, ¿no? Gobierna la ley, no gobiernan los seres humanos. ¿A qué me refiero? Em, las personas que gozan de plena autoridad y que merecen respeto, no estoy diciendo que no, merecen respeto, todas las autoridades. Pero esas autoridades deben actuar en función de lo que dice la norma, de lo que dice la ley, ¿no? No puede existir una, digamos, autoridad que en ejercicio de su investidura, por ejemplo, pretenda forzar figuras o exceder de sus funciones, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, Estado de Derecho es aquel concepto que se condice con la prevalencia de la ley, ¿ya? Y por eso justamente es que hablamos aquí en perspectiva de ello. Dice, el Estado de Derecho es aquel donde las relaciones entre los seres humanos de una sociedad y las que mantienen con los grupos de poder son gobernadas regularmente por normas jurídicas, ¿no? Normas jurídicas que son las que establecen precisamente eh, los aspectos propios a tomar en cuenta para la toma de decisiones, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos algunos alcances propios del desarrollo histórico, ¿no? Hijo de la Ilustración dice el Estado de Derecho sintetiza y organiza las relaciones Estado, sociedad civil, ciudadano, derecho, ¿no? Aquí tenemos algunas perspectivas desde lo desarrollado por el profesor Otto Mayer, dice la supremacía de la ley frente a la administración, ¿no? Lo que les estaba mencionando. Es más, hasta los propios jueces podrían incurrir, los jueces del Poder Judicial podrían incurrir en excesos, ¿no? Y ahí es a donde tienen que entrar a tallar los mecanismos del ámbito jurisdiccional que están diseñados para proteger derechos fundamentales, ¿no? La subordinación a la ley y solo la ley también es otra manifestación de este Estado de Derecho, ¿no? Fruto de la modernidad, el derecho moderno en materia de organización del Estado, el Estado de Derecho o Estado liberal de derecho, surge en el siglo XIX en contraposición al Estado absoluto del siglo XVII, ¿no? Propio de monarquía absolutista, Estado de policía del siglo XVIII, ¿no? Ahí está, propio del despotismo ilustrado. Bueno, pasamos a hablar ahora del Estado peruano, ¿ya? Del Estado peruano como tal. Si sistematizamos el título 2 de la Constitución, aquel que hace referencia al Estado y la Nación, vamos a obtener cuatro grupos de normas constitucionales sobre esta materia que venimos desarrollando. ¿Ya? Primero, lo que concierne al Estado y el sistema jurídico. ¿Ya? Desde la Constitución del 79, es decir, la Constitución anterior, recuerden ustedes que estamos con la Constitución de 1993, que ojo, dicho sea de paso, nota de pie de página, entró en vigor en el 94. Eso es pregunta de examen de la Academia Diplomática y también de otros exámenes de acceso a la función pública, exámenes del Poder Judicial y también lo he visto por ahí en algún examen del Ministerio Público, ¿no? Cuando hacemos repaso, a veces también en las preparaciones. Em, la Constitución del 93 entra en vigor o surte efectos, empieza a entrar en vigencia en el 94, ¿ya? A pesar de que sí, el proceso de creación es propio del ámbito del año 93, pero entra en vigencia en el 94, ¿ya? Bueno, dicho ello, nuestra Constitución actual, que es la del 93, ¿no? Que entra en vigor en el 94, ¿no? Importante hacer esa anotación. Esa constitución tiene una configuración diferente a la del 79. Hay muchos aspectos que son similares, sí, ¿ya?
Pero acuérdense ustedes que bajo la Constitución del 79 nosotros teníamos una perspectiva de actividad o del papel del Estado bastante activo. Recuerden ustedes que en esta época, por ejemplo, durante el gobierno de Alan García, ¿no? El Estado tenía un fuerte papel de intervención en sociedad, ¿no? Al punto que incluso muchas empresas estatales se abocaban a brindar servicios de lo más cotidiano que existía, ¿no? Teníamos empresa del Estado para aviones, para telecomunicaciones, para el gas, ¿no? Etcétera, para todo había una empresa del Estado, ¿no? Y es que hablamos de una economía social de mercado en el ámbito de la Constitución del 79, ojo, donde se hacía incidencia en social, ¿no? El Estado era el gran papá, como le decíamos, ¿no? Justamente en los análisis a veces hablamos así, papá Estado es el que nos va a ayudar a todo, ¿no? Resuelve todo. Y en realidad yo particularmente soy más de la perspectiva liberal y más bien considero que no es que el Estado tenga que intervenir porque el Estado ha demostrado, ojo, ser un muy mal empresario, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Petroperú y demás ejemplos que nos permite comprender que el Estado como tal, pues, no es que haya tenido el mejor papel, ¿no? Entonces, em, repito, la configuración del Estado como tal, desde la perspectiva de la Constitución del 79, hace incidencia en el ámbito social. Entonces, es con la Constitución del 93 que hay un cambio transversal, ojo. Y ojo, no estoy haciendo apología política ni respaldo político, es que la historia es así, ¿no? La Constitución del 93 cambia la perspectiva, ¿ya? A una economía social de mercado con incidencia en mercado. La inversión privada, las inversiones internacionales extranjeras, mejor dicho, la inversión extranjera también es favorecida con la Constitución del 93 y se abre el mercado, ¿no? Y eso, por supuesto, viene de la mano con una dinamización de la economía, ¿no? Que por supuesto representa un momento parteaguas en la historia de desarrollo del país, ¿no? Entonces, más allá de estas situaciones que podemos quizás en términos políticos conversar y debatir, pero lo cierto es que en términos económicos hubo un cambio. Lo vamos a ver incluso porque parte del curso es análisis del capítulo económico de la Constitución, ¿ya? Ahí vamos a ahondar en esto, pero ojo, la configuración de la Constitución del 79, como la del 93, cambia, ¿no? Vean ustedes lo que nos dice aquí. Desde la Constitución del 79, la República del Perú es democrática, social, independiente, soberana, ¿no? El Estado es uno, indivisible. La defensa de los intereses del Estado está a cargo de procuradores públicos, ¿no? Ustedes habrán visto cuando se litiga con el Estado, cuando uno tiene, por ejemplo, una demanda con el Estado, se presenta un procurador público. La Procuraduría es el conjunto de abogados que defienden al Estado, ¿no? Si hay algún problema de cualquier institución, el procurador de la institución entra como abogado del Estado y participa el proceso y defiende los intereses de la institución, ¿no? Si, por ejemplo, un efectivo militar demanda a su institución por algún concepto de índole laboral que no le pagaron al momento que se fue a retiro. Em, ¿Quién se presentará? Va a ser un abogado, seguramente algún abogado asimilado de la institución, si es el ejército, por ejemplo, actuará, intervendrá. Si existe alguna situación, por ejemplo, que atañe al ámbito del Congreso de la República, o el Poder Ejecutivo, en ambos casos también hay procuradores, ¿no? Entonces vean ustedes que esta es la labor de la Procuraduría Pública, así se le denomina, ¿no? Em, Deberes primordiales del Estado, la defensa, eso es muy importante, ojo, estudien el artículo 44 de la Constitución. Deberes primordiales del Estado, defender soberanía, garantizar plena vigencia de los derechos humanos, proteger población de las amenazas contra su seguridad. Y este, ojo, de protección a la población de las amenazas contra su seguridad está siendo utilizado como base para lucha contra la criminalidad. ¿Ya? Porque la seguridad no solamente está amenazada desde el punto de vista internacional, ¿no? Soberanía, sino que además también tenemos los problemas que atañen a la seguridad interna, ¿no? Bueno, promover el bienestar general que se fundamente en la justicia, el desarrollo integral, equilibrar la nación, establecer y ejecutar políticas de fronteras, etcétera, ¿no? Bueno, ahí está.
El sistema jurídico, ¿no? Aquí tenemos precisamente o identificamos los aspectos que nos hacen precisamente entender que hay un modelo piramidal, ¿no? Es decir, una norma que está por encima de las demás. Tenemos a la Constitución, que prevalece sobre toda norma legal, ¿no? Ese es el principio de supremacía constitucional. Luego estará la ley, ¿no? Que está por encima de normas de inferior jerarquía. Y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado. Recuerden ustedes que las normas entran en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Peruano. ¿Ya? En cuanto a nación y patria, ¿no? Son peruanos por nacimiento los nacidos en el territorio de la República, también los nacidos en el exterior, de padre o madre peruanos. Aquí, por ejemplo, podríamos traer a colación el caso Ricardo Morán, ¿no? En donde se discutió este aspecto relacionado a la nacionalidad, ¿no? Este personaje, justamente Ricardo Morán, un artista, ¿no? Que se reconoce dentro del ámbito, digamos, de los medios a nivel nacional, pero su caso tuvo un impacto jurídico muy fuerte. Se estudia al día de hoy mucho en el ámbito constitucional. Yo también eh, a mis estudiantes de Derecho Constitucional les hago analizar el caso Ricardo Morán, ¿no? Que es básicamente cómo es que un padre, por ejemplo, que recurre a un procedimiento de maternidad subrogada en el extranjero, porque él lo hizo en Estados Unidos, ¿no? Nacen sus hijos allí, tienen la nacionalidad norteamericana, pero él desea que, como corresponde, porque así lo dice la Constitución, ¿no? Él siendo peruano, deseaba que les alcance también la nacionalidad peruana a los menores. Regresa al Perú, pretende inscribirlos en RENIEC, ¿no? Y RENIEC deniega. ¿Por qué? Porque en las normas especiales para la inscripción, valga decir Código Civil, valga decir algunos otros reglamentos también que entraron a tallar, allí se establece que quien puede inscribir con sus apellidos es la madre. No se pronuncia del padre, ojo. Pero entonces, ¿qué hizo RENIEC? Hizo una lectura restrictiva de la norma. Como dice que solo puede inscribir la madre con sus apellidos, le vamos a escribir, pero tráiganos el apellido de la madre, ¿no? Y entonces, obviamente, pues Ricardo Morán, con su defensa legal, dijeron, no, no hay forma de que traigamos el apellido de la madre, porque, para empezar, este es un procedimiento confidencial, ¿no? No hay forma de que sepamos quién es, y es más, no tenemos por qué. La norma dice, ¿no? Que alcanza, es un derecho de los menores, su nacionalidad. Entonces, al final el Tribunal Constitucional, con buen criterio, creo yo, en este caso en concreto, porque en otros casos sí es, creo yo, meritorio hacer una crítica, ¿no? Pero bueno, en este caso en concreto lo que hace el Tribunal Constitucional es analizar el caso. De un lado, RENIEC dice, la norma me dice esto, por eso yo actúo así. Restrictivamente hablando, no puedo inscribir a los menores porque necesito los apellidos de la madre, ¿no? Entonces, lo que hace el Tribunal Constitucional le dice a RENIEC, RENIEC inscribe, ojo, uno, porque estás haciendo una interpretación restrictiva que favorece, ¿no? Un trato discriminatorio, porque imagínense, si solamente la madre puede inscribir con sus apellidos, ¿dónde queda el padre, ¿no? Estaríamos haciendo una distinción sin sustento alguno, o sea, no hay forma ahí digamos, pasar por el prisma de la constitucionalidad de este caso y decir, aquí no hay una vulneración, aquí sí, se está dando una vulneración. Y ojo, el otro aspecto es que prevalece el interés superior de los menores, del niño, ¿no? Como tal, y el derecho a la nacionalidad. Entonces, poniendo en una balanza el aspecto de índole normativo y los derechos de los menores, pesa más el derecho de los menores. Ahora, ¿el Tribunal Constitucional puede modificar la norma? No puede, pues, ¿no? Porque este no es un proceso de acción de inconstitucionalidad. Entonces, lo que hizo el tribunal fue, en su sentencia, en la sentencia del caso Ricardo Morán, recomendar que sea el legislador, o sea, el Congreso, el que corrija esto, pues, ¿no? El Tribunal Constitucional es un legislador negativo, dice. ¿Por qué? Porque expulsa del ordenamiento jurídico normas inconstitucionales, ¿no? Pero no es un legislador positivo, o sea, no está para legislar, entre comillas, a través de sus sentencias. Entonces, el caso es muy interesante porque en esa perspectiva incorpora este análisis y deja también entrever, incluso prohíbe que RENIEC vuelva a aplicar ese tipo de interpretación, de aplicación restrictiva de la norma, ¿no? Pero bueno, ahí está justamente hablando de lo que es nacionalidad, ¿no? Muy interesante ese casito. Dice, son asimismo peruanos los que adquieren la nacionalidad peruana por naturalización o por opción. Ok, ya. Bueno, eso es nacionalidad.
Aquí, en cuanto hablamos de símbolos de la patria, ok, también importante, ya, la religión. Aquí hay un aspecto que hay que puntualizar. En cuanto a lo que respecta a religión, la religión como tal, es decir, nuestro país es un estado laico, ¿ya? Es decir, se respeta la libertad de credo. No es que aquí estén prohibidas las religiones, no, hay una libertad de credo. Sin embargo, ojo, hay algo que a muchos les llama la atención quizás cuando lo analizan en sí, desde la perspectiva de la lectura de la Constitución, porque se reconoce, además la doctrina, ojo, se reconoce un papel coadyuvante de la religión católica respecto a la historia y el desarrollo de la historia del país, del Perú como tal, ¿no? Y por eso es que la religión católica aparece presente en muchos aspectos de índole social, de índole cotidiano, ¿no? Nada más fíjense ustedes cuando vayan a algún despacho judicial o a un juzgado, ¿no? Hay un crucifijo para tomar juramento, ¿no? Para la juramentación también de los ministros. Claro, siempre habrá que hacer la pregunta, ¿no? Si la persona es católica, jurará por Dios, si no, tendrá que hacer una promesa de honor, ¿no? Pero en perspectiva, ese es un indicio, una muestra de que la religión católica está presente. Igual cuando se lleva el curso de religión en los colegios católicos, o cuando, por ejemplo, vemos, ¿no? El papel que juegan representantes de la Iglesia Católica en el ámbito político. Entonces, históricamente, el papel de la Iglesia Católica ha jugado, digamos, un factor clave, ha sido un factor clave justamente en muchas ocasiones para la toma de decisiones, etcétera, ¿no? Entonces, ahí viene un poco la explicación y aquí por eso he colocado este link que espero lo puedan apreciar. Es una entrevista al profesor Víctor García Toma. No la pongo porque es extensa la entrevista, pero ahí se habla justamente de esta explicación que se hace en función de el papel de la iglesia, ¿ya? Y bueno, por supuesto que esto atañe al aspecto y al ámbito estrictamente también de desarrollo histórico, ¿no? Entonces es importante entender esa perspectiva. Pero ojo, eso no enerva el hecho de que en nuestra Constitución se respeta la libertad de credo, ¿no? Sí hay respeto por la libertad de credo. El gobierno es unitario, representativo, descentralizado. Hay un proceso de descentralización en marcha, de descentralización en marcha. Hay una ley de descentralización, que es una ley de desarrollo constitucional. Aquí hago una tingencia. Hay aspectos de la Constitución que no están regulados in extenso, que para los efectos de aplicación de esas normas se crean otras normas de inferior jerarquía, pero que son parte del bloque de constitucionalidad. Por ejemplo, las leyes de desarrollo constitucional. Por ejemplo, la descentralización está regulada en la Constitución, pero todos los aspectos propios del proceso de descentralización se desarrollan en la ley de descentralización, ¿no? Que es una ley de desarrollo constitucional. Y así, habrán otros aspectos más, ¿no? ¿Qué más? Dice, el poder del Estado emana del pueblo, ¿no? Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder, ¿no? Entonces, justamente no puede haber un abuso de las funciones, todo tiene que estar armonizado o alineado a la perspectiva de respeto por la soberanía, la Constitución, y no, pues, por supuesto, no se admite, ¿no es cierto?, ninguna forma de abuso o ejercicio abusivo del poder, ¿no? Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, también está esta, digamos, esta perspectiva está desarrollada en la Constitución, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes, ¿no? Entonces, no se puede admitir bajo ninguna circunstancia un ejercicio abusivo del derecho, una extralimitación o un quebrantamiento del orden constitucional, ¿no? Eso, por supuesto, está sancionado, ¿no? El territorio del Estado es inalienable, inviolable, comprende el suelo, subsuelo, dominio marítimo, espacio aéreo que lo cubre, ¿no? Ahí están los alcances propios del territorio, artículo 54 de la Constitución. Bien, vamos a hablar un poquito de la teoría de la Constitución, ya que estamos hablando precisamente o estamos tocando estos aspectos, ¿no? Propios de Constitución como tal. El concepto de Constitución. Hablamos de la norma jurídica fundamental del Estado, ¿no? En cuya esencia, seguramente muchos de ustedes ya han entrado en conciencia de ello, en cuya esencia se desarrolla o se establece la organización de sus poderes
competencia de estos y posición de las personas en relación al Estado mediante el reconocimiento de libertades, derechos, garantías para su protección efectiva. Y en este concepto precisamente desglosamos los dos componentes fundamentales, la parte dogmática de la Constitución, derechos fundamentales, y la parte orgánica, funcionamiento del Estado, ¿no? Y hablando un poquito de filosofía del derecho constitucional, pues hay un proceso de desarrollo del constitucionalismo que amerita ser analizado y está en sus materiales, en sus separatas. Aquí tocamos algunos aspectos nada más importantísimos, ¿no? Una primera ola que se reconoce en la segunda posguerra, con la creación de los famosos tribunales constitucionales, ¿no? Y aquí entra a tallar lo que denominamos una crisis del positivismo, la famosa crisis del positivismo, ¿no? Norberto Bobbio dice, el maestro de Turín es uno de los que se alejó del positivismo. Dice, es la aceptación del status quo y desarrolla su teoría funcional del derecho, ¿no? Es decir, aquello que se creía se podía regular solamente a través de la norma legislada, eh, entra en crisis, ¿no? Y, por supuesto, en la aplicación del derecho constitucional se encuentra una respuesta en la medida que para esto justamente van a entrar a tallar otros factores como los principios, ¿no? Que vamos a ver más adelante. La segunda ola es en la década de los 70, ¿no? Con amplias cartas de derechos, tribunales constitucionales, los cuales se expanden a Europa, ¿no? Ronald Dworkin, desde el mundo anglosajón, influye en Europa continental con la idea de moralizar la lectura del derecho constitucional. Robert Alexis, Agrebelsky, brindan la distinción entre norma, regla, norma, principio, y ahí entran a tallar las famosas normas principio, ¿ya? Alexis nos brinda su teoría discursiva de razonamiento jurídico. El legislador deja de ser omnipotente, el juez, que es el que aplica la norma, incorpora principios, interpreta, ¿no? Entra a tener un papel más importante. La tercera ola se da con la caída del muro de Berlín en adelante. Ojo que la caída del muro de Berlín es reconocido en el ámbito de desarrollo del derecho y la historia incluso, y por supuesto también desde el ámbito democrático, ¿ah? Ojo, o de protección de la democracia, como un momento también cumbre, un momento disruptivo en el desarrollo de la historia, ¿ya? Con la caída del muro de Berlín, ¿no? Se empieza a dinamizar, digamos, a multiplicar el efecto de aprobación, creación de constituciones, ¿no? Además de esto, recuerden ustedes, la caída del muro de Berlín representa también el fin de la Guerra Fría, ¿no? Y en perspectiva hay un proceso de desarrollo de los regímenes de protección de la democracia y vamos a decir también, desprendernos de esa perspectiva de aislamiento, ¿no? A nivel regional para pasar más bien a un desarrollo del derecho internacional público mucho más auspicioso, más conveniente, creo yo, porque hoy en día el derecho internacional también juega un papel muy importante, ¿no? Internacional público, sí. Ya lo vamos a ver también más adelante. Luis Ferraioli dice, nos enseñó a reconocer que la ciencia jurídica no puede limitarse a ser descriptiva, necesita adquirir carácter normativo. Para ello formula su teoría garantista. Se formulan principios para la interpretación constitucional, principios, y ahí tenemos, por ejemplo, la ponderación, el balanceo, ¿no? Se desarrolla el razonamiento jurídico, especialmente en sede judicial, ¿no? Ahí está. Aquí tenemos los tipos de normas constitucionales, ¿no? En la Constitución encontramos normas operativas, aquellas que funcionan por sí mismas, ¿no? Autoaplicativas. ¿Por qué decimos autoaplicativas? Porque solamente requieren de su propia, digamos, de su propio desarrollo, su propia configuración para funcionar, ¿no? No requieren reglamentación. Las normas heteroaplicativas sí requerirán de reglamentación o de otras normas para poder funcionar, aplicarse. ¿Ya? Estarán también las normas programáticas, ¿no? Relacionadas a fines de desarrollo económico, ya está. Normas declarativas proclaman principios fundamentales sobre los cuales se asienta el poder estatal, regímenes políticos, económicos, etcétera. Aquí tenemos las partes de la Constitución. Justamente yo les mencionaba que hay dos fundamentales, que son la parte dogmática, la parte orgánica, ¿no? La parte dogmática que tiene que ver con las garantías, con los derechos, ¿no? La protección de los derechos fundamentales. Y la parte orgánica que tiene que ver con la estructura del Estado, la separación de las funciones, ¿no? Habrán otras partes, sí, ¿no? Que se reconocen muy importantes también, como el preámbulo. Qué duda cabe que en el preámbulo se incorpora un conjunto de aspectos muy importantes también que rigen como base, ¿no? Es la fórmula solemne de introducción al texto constitucional.
Tenemos también el capítulo económico, la parte económica también muy importante, lo vamos a ver en su momento, vamos a ver cómo es que se llega a ese punto, porque ojo, el hecho de regular en la Constitución. Un capítulo económico no es casualidad, no es una cuestión que ha sido, digamos, siempre así, ¿no? Esto surge como producto de un desarrollo y de un entendimiento en la medida que se comprendió de que era necesario que el Estado intervenga en economía, ¿no? Que el Estado eche mano a la economía como tal y importantísimo ese aspecto, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos la tipología de las constituciones. Por ejemplo, tenemos las constituciones codificadas, ¿no? En un solo texto, no está dispersa en varios textos. La constitución dispersa, ¿no? La escrita, bueno, consuetudinaria, reglamentarista, principista, rígida, ¿no? Los distintos tipos de constitución. Muy interesante también para revisar. Es un aspecto que creo yo, con una lectura podemos comprender precisamente de qué se trata cada una, ¿no? Aquí voy a destacar justamente la constitución democrática, ¿no? Aquella que emana del pueblo con el famoso poder constituyente, ¿no? Es decir, eh, el proceso de creación de la constitución. ¿De qué hablamos? De una fuerza, un poder constituyente, ¿ya? Si quisiéramos al día de hoy crear una nueva constitución, se tendría que convocar a una asamblea constituyente, ¿no? Em, la primera, la que se suscitó en el año 1823 bajo la presidencia de Francisco Javier de Luna de Pizarro, dio lugar a la primera constitución. Eh, pero al día de hoy no hay forma de llegar a ese punto. ¿Por qué? Porque en la constitución actual no lo dice, no regula ello, ¿ya? Tendría que modificarse el 206 de la Constitución, que es el proceso de reforma constitucional, para incorporar allí, ¿no? Una regulación en función de la posibilidad de convocar asamblea constituyente. Pero como no lo hay, ¿no? La única forma de reformar la Constitución es a través del 206, que requiere de un procedimiento de votación y demás, pero no se hace referencia a una nueva Constitución vía asamblea constituyente, ¿no? Bueno, era importante recalcar ello. La constitución ontológica implica la relación que tiene con la realidad política vigente, ¿no? Nominal dice no calza con la realidad política ni social, normativa está integrada acorde con la sociedad, semántica busca legitimar un proyecto político preexistente. Bueno, derivada dice adaptación de una constitución anterior, ideológica, un conjunto de ideas políticas justifican y orientan al Estado que se funda. Ok. La utilitaria neutral ideológicamente, regulador de la gestión, dinámica en constante cambio. En el caso de nuestra Constitución ha tenido un cambio muy reciente, muy importante, ¿no? Como lo es la aprobación de la bicameralidad, ¿no? Que va a empezar a regir precisamente a partir de este año, justamente ya con el proceso de elecciones que se ha celebrado. Vamos a entrar pues a la bicameralidad, ¿no? Y eso ha merecido que muchos artículos de la Constitución sean modificados, sean incorporados en su esencia con la nomenclatura, con la redacción propia, ya no de congresistas, sino de diputados y senadores, ¿no? Eso también era muy importante recalcarlo. La Constitución, contrato, establece un orden realizable, exigible mediante mecanismos de solución de controversia también. Promesas no son exigibles ni jurídicos, son un listado de buenas intenciones. Bueno, hay distintos tipos, como decíamos, ¿no? De Constitución. Y aquí entramos a tallar o hablar básicamente de estos aspectos muy importantes. A ver, ya para ir cerrando porque estamos cerca de culminar nuestro horario. El poder constituyente, lo que les decía, para la creación de una constitución es importantísimo, ¿no? Entender que solamente se puede dar a través de una asamblea constituyente o el famoso poder constituyente. En sí, el poder constituyente somos todos nosotros, ¿ya? Hagan de cuenta que estamos todos reunidos, todos los integrantes de este país, vamos a decirlo, pues los ciudadanos, ¿no? Que tenemos el derecho a participar de la sociedad, de intervenir como tal. Nos reunimos, ¿no? Y decidimos las cuestiones propias del Estado. Pero como es imposible hacerlo así, ¿no es cierto? Es decir, que todos voten y todos participen, todos debatimos. Entonces lo que se hace es, primero, nos reunimos para crear un instrumento, que es la Constitución. Esa Constitución va a venir irradiada por una fuerza especial, ¿no? Que es la fuerza del constituyente, ¿ya?
Y en esa perspectiva, nosotros como constituyente, además, vamos a regular en esa constitución cómo es que se van a designar representantes para que esos representantes de todos nosotros actúen, ¿no? En nombre nuestro. Entonces, esos son los famosos, digamos, parlamentarios, pues, ¿no? Diputados, senadores al día de hoy. Ellos actúan en función de este poder constituyente, ¿ya? Y precisamente, eh, quienes creamos la constitución somos nosotros, y en rigor, quien debería modificar esa constitución tendríamos que ser todos nosotros. Pero justamente regulamos en constitución la posibilidad de que los parlamentarios, diputados, senadores, puedan hacer esa reforma, ese cambio de la constitución a título nuestro, pero a través de algo que vamos a denominar poder constituyente derivado, ¿ya? Ahí es donde tenemos justamente ya, digamos, después de esa explicación, creo yo, la mejor posición para poder darle lectura a esto que dice aquí, ¿no? Poder constituyente dice naturaleza político-jurídica, poder preestatal, que se configura con la única finalidad de dar una constitución, ¿no? Da vida a los poderes constituidos, teoría desarrollada durante la Revolución Francesa por Emmanuel Sieyès. Hay de dos clases, ¿no? El poder constituyente originario, que es el que ejercemos nosotros, todos nosotros, al momento de crear la Constitución, y el derivado que ejercen los parlamentarios al momento de reformar la Constitución, ¿no? O sea, ellos ejercen ese poder, esa fuerza que dije que irradia precisamente la Constitución, que viene del constituyente, la ejercen para modificar la Constitución, ¿no? ¿Y el poder constituido qué será? Son todas las instituciones, ¿no? Los organismos creados directamente del texto constitucional, Poder Ejecutivo, Legislativo, el Banco Central de Reserva, etcétera, ¿no? Muy bien. En cuanto a la historia del constitucionalismo, aquí también tenemos algunos alcances importantes, ¿no? Del desarrollo del constitucionalismo, de lo cual se destaca, por ejemplo, la independencia de Estados Unidos, ¿no? Que por supuesto incorpora una configuración especial. Se destaca de ahí también el principio de separación de poderes o la división de poderes, ¿no? Y el famoso modelo de democracia representativa, que ha calado tan íntimamente en el ámbito de desarrollo regional que incluso es la base de una organización internacional como lo es la OEA, ¿ya? La Organización de los Estados Americanos, en su esencia, regula todos los aspectos propios de los estados americanos, pero en cuya perspectiva, en esencia, tienen que practicar la democracia representativa. Y la democracia representativa incluso es entendida como un derecho, ¿no? Así ha sido desarrollado en sus principales instrumentos jurídicos, ¿no? Tenemos también, por supuesto, la Revolución Francesa, muy importante, del ámbito del constitucionalismo revolucionario, las Cortes de Cádiz y juntas de gobierno en América, ¿no? También importantísimo. La expansión del Estado constitucional de derecho, ¿no? Europa Occidental con influjo inglés, las monarquías constitucionales basadas en el modelo inglés, se deja de lado el constitucionalismo francés en favor de británicos, soberanía de parlamento, sistema parlamentario de gobierno, etcétera, ¿no? Bueno, y así es como va avanzando. Ahora, la Constitución de Estados Unidos se constituye en el punto de referencia más importante de Iberoamérica, ¿ya? Y ya les decía yo, hay muchas instituciones propias del ámbito constitucional que son importadas. Un ejemplo de esto se da en la vacancia. Yo les explicaba esto, si no me equivoco, hace algunas clases atrás, ¿no? Si no es la clase última. Em, la vacancia proviene, por ejemplo, del famoso impeachment, ¿no? Que está regulado en la Constitución norteamericana y que en su esencia, por ejemplo, reconoce como una de las causales los famosos misdemeanors, ¿no? O inconductas. Entonces, en el caso de la vacancia por incapacidad moral, que está regulada en el artículo 113, inciso 2 de la Constitución, encuentra su raigambre en esta Constitución norteamericana, ¿no? Ahí está. Y el constitucionalismo de entreguerras, ¿no? El triunfo de la Revolución Soviética marca el inicio de una nueva etapa que llega hasta 1939, en que muchos de sus rasgos se mantengan en la actualidad, por ejemplo, en las vigentes constituciones italiana, alemana, española, ¿no? Y esto se da cuando existe una profunda crisis del Estado liberal, ¿no? Que se fue construyendo por el tiempo. Bueno. Estimados amigos, aquí tenemos justamente el detalle de las 12 constituciones. Algunos autores hablan de 13 constituciones. Bueno, aquí tenemos el detalle de la principal referencia de la doctrina que nos habla de 12 constituciones, ¿ya? Las diferentes constituciones que hemos tenido,
en el desarrollo de nuestra república, ¿no? La primera, la de 1823, decía yo, incluso con la Asamblea Constituyente presidida por Francisco Javier de Luna Pizarro, que tuvo una vigencia corta, ¿no? Recuerden ustedes que en esa época, ojo, estábamos en pleno desarrollo de nuestra independencia. La independencia, ojo, se proclama en 1821, la proclamación de la independencia que la hizo José de San Martín, justamente, o San Martín la hizo, pero no es que hayamos estado ya independizados, ¿no? La independencia como tal se alcanza en el año 1824, ¿no? Con las batallas de Junín y Ayacucho. Pero bajo esa perspectiva y lógica, justamente es que era necesario tener constitución, sí, pero en su momento incluso suspender sus efectos para entregar el mando a un personaje. En ese caso haríamos referencia pues a Simón Bolívar, ¿no? Quien además tuvo este encargo, ¿no? De poder consolidar la independencia. Pero bueno, ahí tenemos algunos alcances de la primera constitución, las distintas constituciones que existieron, destacando para estos efectos la del 79, que es la anterior, y la actual, ¿no? La del 93. Y finalmente aquí hemos consignado la estructura de nuestra Constitución peruana en 1993, ¿no? Con sus distintos acápites, los títulos como tal, ¿no? Importantísimo entender ahí también la estructura del Estado, cómo funcionaba, las garantías constitucionales que les dije, hay que revisarlas, del artículo 200 de la Constitución. El proceso de reforma de la Constitución en el artículo 206, ¿no? Y aquí justamente lo he consignado con la última modificatoria, vean ustedes, ¿no? La reforma de la Constitución está regulada en el 206. ¿Cómo se reforma? Vean ustedes. Dice, toda reforma constitucional debe ser aprobada con mayoría absoluta del número legal de miembros de cada Cámara y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse referéndum cuando el acuerdo de cada Cámara se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable en cada caso superior a los dos tercios del número legal de miembros de cada Cámara. Recuerden ustedes que para aprobar bicameralidad se hizo bajo esta segunda perspectiva. ¿Cómo así? Normalmente, y esto lo había hecho o se había hecho básicamente durante el periodo de gobierno de Martín Vizcarra, recuerden ustedes, allí se votó si se quería bicameralidad o no y ganó el no. ¿Por qué? Porque el procedimiento dice que se aprueba en una primera legislatura, ¿no? Ahí justamente dice en una primera legislatura ordinaria y luego tiene que someterse a referéndum. Pero la excepción será que obteniendo los votos suficientes se haga en dos legislaturas ordinarias, ¿no? Y así lo hizo el Congreso pasado, o bueno, el Congreso que está saliendo ahora, ¿no? Aprobaron bicameralidad con dos legislaturas ordinarias en donde superaron los 87 votos y se logró la bicameralidad solamente con intervención del Parlamento. No pasó a referéndum, ¿no? Entonces, eso por supuesto, y para eso tuvo que haber un gran consenso, o sea, es decir, tuvo que alcanzarse la cantidad de votos. ¿Se dan cuenta? Entonces, bueno, es importante que entendamos esto porque ahora, si bien es cierto, tenemos diputados y senadores, pero la configuración es muy parecida, ¿no? Es la misma, básicamente, solamente que ahora intervienen diputados y senadores, ¿no? La ley de reforma constitucional no puede ser observada por el presidente de la República. La iniciativa de reforma constitucional corresponde al presidente de la República, aprobación del Consejo de Ministros, diputados, a los diputados y a un número de ciudadanos equivalente al 0,3% de la población electoral, con firmas comprobadas por la autoridad electoral. Ya está, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿hay límites para reformar constitución? Sí, las famosas cláusulas pétreas, ¿no? La parte dogmática. Todos los derechos fundamentales no es que podamos cambiarlo, ¿no? Porque concretamente se le reconoce como cláusulas pétreas en la medida que son derechos fundamentales. Imagínense ustedes querer retroceder y desregular o retirar de allí determinados derechos. Sería caótico, sería malo, ¿no? Sería totalmente perjudicial, ¿no? Por eso es que se reconoce la importancia de que se mantengan allí, ¿no? Muy bien, y aquí algunos aspectos propios de los cambios que se pueden suscitar en la Constitución. Para cerrar, ojo, voy a hablar del control constitucional, el control político, que es el que se hace en el Parlamento y también está a cargo del Ejecutivo, ¿no? Em, el control jurisdiccional que se hace, que está a cargo de los jueces, en el caso del Tribunal Constitucional, hace un control de constitucionalidad concentrado
Y en el caso de los jueces ordinarios, que son los únicos que pueden hacerlo, es el famoso control de constitucionalidad difuso, ¿ya? Solamente lo hacen los jueces del Poder Judicial. ¿Y qué es eso? Hacer prevalecer constitución por encima de las leyes. Por ejemplo, en el caso del Tribunal Constitucional es clarísimo que esto se produce a través de las acciones de inconstitucionalidad. Por ejemplo, cuando el Tribunal Constitucional expulsa una norma del ordenamiento jurídico nacional por prevalencia de la Constitución, entonces a través de una acción de inconstitucionalidad, entonces está haciendo un control de constitucionalidad concentrado. Pero los casos, por ejemplo, de control difuso los vamos a tener en situaciones en mérito de las cuales el Poder Judicial, por ejemplo, inaplica alguna ley, algún juez lo hace, por ejemplo, considerando que la ley que debe aplicar, porque, ojo, todos los jueces están obligados a aplicar las leyes, ¿no? Pero ¿puede un juez apartarse de una ley y no aplicarla? Sí. Sustentadamente tiene que hacerlo, pero eso se llama control de constitucionalidad difuso, ¿no? Cuando determina que la ley es inconstitucional, se aparta de la misma y resuelve un caso, por ejemplo, ¿no? Esto está ocurriendo mucho con estas situaciones propias de la aprobación de la ley 32107, por ejemplo, esta ley que tiene que ver con los delitos de lesa humanidad. Hay muchos jueces que a pesar de que la ley está vigente y dice que la Convención sobre imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad y el Estatuto de Roma se aplican desde el 2002-2003 en adelante, así dice la última ley, la 32107, hay muchos jueces que la siguen aplicando o siguen aplicando el concepto de delito de lesa humanidad hacia atrás, ¿no? Y eso, por supuesto, no es del gusto de los legisladores que impulsaron la ley, pero los jueces lo están haciendo en función de su facultad, porque es su facultad, ¿no? Aplicar control de constitucionalidad difuso, ¿no? Y bueno, finalmente el concepto de infracción constitucional. No hay un concepto desarrollado en la Constitución. El Tribunal Constitucional nos da una definición, pero ojo, no es que, o sea, lo ideal sería que esté regulado, ¿no? Y es muy importante tener un concepto de infracción constitucional porque al día de hoy se utiliza mucho. Por ejemplo, el caso de Pedro Castillo, la defensa que se hizo al inicio de Pedro Castillo decía que como no se había configurado golpe de Estado, decían ellos, porque no se levantó en armas, entonces lo único que se había configurado era una infracción constitucional, porque sí había un quebrantamiento del orden constitucional, pero como no participaron Fuerzas Armadas, no hubo ningún tanque en la calle, entonces eso era infracción constitucional, no era delito, ¿no? Porque además que para delito de rebelión y demás, tiene que haber levantamiento en armas, así dice el tipo penal, ¿no? Entonces, lo llevaban todo al ámbito de la infracción constitucional, como que la infracción constitucional pues termina siendo como una suerte